Escenas del capítulo anterior. Hoy día vamos a hablar de la Revolución Industrial, uno de los pilares más importantes del mundo contemporáneo, junto con la Revolución Francesa. Oh sí, a pesar de que no podamos estar de acuerdo con la contemporánea, siempre marca una línea natural de división entre la época actual y la época anterior. Claro, Erich Hobsbawm, visión más aceptada, siglo XIX largo. Oh sí, siglo XIX largo, pero tiene más de 100 años, no importa si es siglo XIX largo. Sus repercusiones tuvieron grandes transformaciones en la sociedad, algo que no se asemeja, algo que no se había visto desde los tiempos del Neolítico, con la invención de la agricultura, que trajo consigo la civilización, la jerarquización, los estamentos y toda la desigualdad social y económica. Pasamos del trabajo manual, pasamos de las herramientas manuales, pasamos de la tracción animal a la creación de máquinas. La máquina de vapor fue la más importante, ya que con ella se pudo crear la locomotora a vapor. Hay varios factores que influyeron en la revolución industrial. La ausencia de grandes guerras, es decir, ataques. ¡Vamos a la carga! ¡Bayoneta! Mejorar las vías de comunicación antes de la locomotora. Parte en Inglaterra. Parte porque hay toda una motivación por querer competir con la producción textil de la India. Lo que planteaba Max Weber en el espíritu del capitalismo. Y la ética protestante. Se me había olvidado el nombre del libro. Y la revolución industrial se dividió en dos. En primera revolución industrial y segunda revolución industrial. Y eso es todo lo que vimos en el video anterior. Y hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de historia, donde he sido lo histrónico que no he sido histrónicamente histrónico en todos los últimos 40 videos que he hecho. Sí, estoy loco. Mucha lectura, ya. Bueno, ¿por qué hago este preámbulo pensando que nunca había hecho un preámbulo de un video antes? Bueno, resulta que hoy día vamos a seguir hablando de la revolución industrial, pero en vez de hablar de los factores, cosa que ya hicimos en el video anterior y que lo acabo de ilustrar de alguna manera o no, ahora vamos a hablar de los efectos que tuvo la revolución industrial, algunos apuntes del tema, algunos apuntes chiquititos del tema. Bueno tío, en lo que me termino el sumo, pues empezamos con la lección de hoy día. Bueno, dentro de los efectos que tenemos que afectaron a la revolución industrial, nosotros tenemos lo más típico. A ver, mejoró la tecnología considerablemente. Se crearon máquinas que desplazaron por muy lejos el trabajo manual y la tracción animal para realizarlas. Eso hizo que la producción creciera de una manera increíble, mejorara y se aumentara de una manera increíble, inimaginada. Avances médicos, y elementos que antes no existían. Se mejoró las vías de comunicación, las vías de transporte, porque se acortaron las distancias, se acortaron las barreras que antes existían. Entonces, con todo eso nos imaginamos algo bien positivo y bien bonito, donde decimos, oh sí, el ritmo de vida se aceleró, hubo más producción de alimentos, hubo más producción de ropa, de otros insumos que la gente necesitaba, mejoró la calidad de vida en las ciudades, etcétera, y un largo etcétera. Eso es la parte bonita de todo este cuento, pero ahora viene la parte negativa de este cuento. Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Con qué se relaciona lo negativo? Bueno, lo primero tiene que ver con el crecimiento económico, aunque ustedes no lo crean. Entre el siglo XV y el siglo XVIII el crecimiento económico en Europa estuvo completamente estancado. Ni aumentaba mucho ni bajaba mucho, era algo completamente neutro. Claro, había a lo mejor una subida, bajada, pero no eran subidas, bajadas. No, era una cosa más bien estancada. Cuando se implementó este capitalismo duro en esta época y mejoró la tecnología para crear máquinas, se acortaron las vías de comunicación y transporte, la producción aumentó exponencialmente. Y al aumentar exponencialmente a nivel imaginado, también aumentaron las ganancias de una empresa que producía un determinado producto en una fábrica, en una industria. Y eso
hizo que aumentara la riqueza que entraba a un país, entrara así, rápidamente. ¿Ya? Y al aumentar rápidamente, hizo que se concentrara en los dueños de esa empresa. Entonces por eso decimos que los empresarios, junto a los banqueros, que sean los créditos para las inversiones, para otras cosas, se hicieron ricos en esta época. Y esas personas como los empresarios, los banqueros, ¿ya? ¿No les suena como algo como del día de hoy todo esto que estoy diciendo? Bueno, los empresarios y los banqueros se hicieron ricos y al hacerse ricos se concentró la riqueza en ellos. Ellos pertenecían a la burguesía. Y si nosotros nos damos cuenta de todo lo que hemos visto en todos los trabajos anteriores, la burguesía en realidad no existe ahora. No como que apareció ahora, no apareció con la Revolución Francesa, no apareció antes de la Revolución Francesa. La burguesía aparece desde el siglo XII-XIII con la reactivación del comercio y la difusión cultural en Europa durante la Guerra Santa o Cruzadas, que se empezaron a dar desde el siglo XII en adelante. Eso nosotros lo vimos en el video número 22, si mi memoria no me falla. La burguesía apareció, siempre se dedicó al comercio, siempre se dedicó a la venta de estos productos, también a la producción industrial en parte. Pero nunca, siempre estuvo ahí como un grupo muy apartado de la sociedad. En ese entonces quien tenía el poder era la nobleza. Con el tiempo la burguesía fue ganando poder económico y después poder político. Con el tiempo le empezó a quitar su espacio a la nobleza. Hasta que con la revolución industrial lo mandó para allá. Con la revolución francesa, poder político. Para buscar más información sobre esto, les recomiendo que vean el video número 36 respecto a las ideas de la ilustración, ya que esas fueron las ideas que utilizaron los burgueses para llegar al poder, como instrumento para llegar al poder. Eso lo vimos en la Revolución Francesa, lo vimos en el proceso de Inglaterra, que hubo todo este tránsito de la creación de un parlamento como contrapoder de la monarquía en el video número 34, lo vimos levemente, en parte, en lo que fue la guerra de independencia de Estados Unidos. Estoy dando los ejemplos para que los puedan revisar después si es que tienen muchas ganas de hacerlo. A esto súmenle los avances en medicina, que fueron muy importantes. Entre ellos se cuenta la pasteurización de Louis Pasteur, el descubrimiento de la penicilina de Alexander Fleming, entre otros. También se podría hablar de, por ejemplo, aquí se empezaron las cirugías, después el rayo X, la creación de vacunas, sobre todo la vacuna antirrábica. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Muchas enfermedades que antes eran mortales para las personas, el tifus, la cólera, la rabia, no sé, un montón de cosas, empezaron a tener curas, empezaron a sanarse las personas de ellas. Entonces ya no morían por esas cosas. También mejoraron las condiciones un poco higiénicas en cierto sentido. Entonces todo eso generó que la gente no muriera tan tempranamente, viviera más, se alargara más. Y al morir menos gente, a eso súmenle que la mortandad disminuyó no solamente por eso, sino también la mortandad infantil. Los niños de menores de 1 año murieron cada vez menos. La población aumentaba porque la gente vivía más. Los niños morían menos. Eso quiere decir que el tamaño de la población en los países, en las naciones, aumentó considerablemente, algo que no se había visto nunca. A eso súmenle también que no hubo guerras. Al no haber guerras, no murió gente joven, no murió mano de obra, no se desmembraron familias y un largo etcétera. Les voy a dar un dato. Hacia el año 1700 la población de Europa era de 100 millones de habitantes. Hacia el año 1900 era el cuádruple, donde el principal curva de crecimiento se vio más que nada en el siglo XVIII. Se los digo para que lo tengan en mente. Pero este crecimiento demográfico no tiene, a ver, ¿cómo les digo? Tiene un problema muy serio. A ver, este crecimiento se dio principalmente en las ciudades. Había gente en las ciudades tenían su estructura, su forma, todo. Aumentó considerablemente la población de las ciudades. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Aumentó porque ya la gente moría menos, los niños morían menos. A eso le tienen que sumar que
que muchos campesinos, mucha gente que venía de los campos trabajando desde ahí, vieron que en la ciudad había mejor oportunidad de trabajo, porque estaban surgiendo todas estas industrias, todas estas empresas que empezaron a producir y que producían exponencialmente hartos productos y vendían harto, y sus empresarios eran millonarios y ganaban mucha plata, pasta, costilla de eso. Entonces dijeron, bueno, vamos aquí a buscar trabajo en esas fábricas, nos vamos a ganar mejor la vida que acá. Entonces, al crecimiento demográfico por menor mortandad se le suma la migración campo-ciudad de la gente campesina. Y esas dos cosas fueron letales para la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad creció de manera... reventó, mejor dicho. Reventó. Esa es la palabra. Reventó. Reventó porque llegó mucha gente a ellas. Y la ciudad estaba hecha, las ciudades estaban hechas para una cierta cantidad de personas. Y aunque las ciudades siempre tienen la fama de ir creciendo con el tiempo y todo, no pudo asimilar toda la gente que iba entrando, no podía, era imposible. Entonces colapsaron las ciudades. ¿Y qué significó el colapso de la ciudad? Que haya marginalidad. Marginalidad significa que haya gente que quedó lejos de todo, de los servicios básicos, de buenos caminos, de buenas comunicaciones, ¿ah? Y eso se ve también porque hubo pobreza, hacinamiento, hubo insalubridad y esas cosas especialmente. ¿Y quiénes se llevaron el peor plato? ¿Quiénes fueron las personas que vivieron en todas esas condiciones de marginalidad? Bueno, pues los obreros que trabajaban en las industrias que creaban todos estos productos con máquinas y todo el asunto. Ya, ellos se llevaron la peor parte, incluyendo los campesinos que ya empezaron a trabajar ahí. Mira, lo desagradable de esta situación es que trabajaban de 14 a 16 horas. No había previsión social, no había nada contra accidentes de trabajo. Se trabajaban todos los días, incluyendo los domingos y feriados. Imagínate. Se contrataban niños y mujeres porque los empresarios los preferían porque les podían pagar menos que un hombre adulto. O sea, todas esas cosas. Obviamente, los empresarios estaban conscientes de esta situación. ¿Y qué creen que hicieron? Nada. ¿Por qué no hicieron nada? Bueno, resulta que fue porque dijeron, mira, si nosotros nos empezamos a preocupar de las necesidades de los obreros, dándoles ciertas regalías, no sé, seguro de cesantía, qué sé yo, seguro dental, seguro de vida, no sé, anda tú a saber. El problema que vamos a tener es que vamos a acabar con la libertad económica que nosotros los empresarios tenemos para poder ganar nuestras riquezas, para poder surgir. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, algunos dirán, no, si es porque eran egoístas y no querían soltar el billetito. Bueno, pero resulta que no estaban tan lejos de la verdad, porque Adam Smith, el creador de este capitalismo que se empezó a desarrollar principalmente en el siglo XIX, donde los planteamientos base de esto están en el libro La riqueza de las naciones, él decía, él escribe en una época donde en ese entonces existían los gremios de distintas cosas, el zapatero, los de sombrero, los sastres, no sé, de utensilios, de muebles, etcétera, largo, etcétera. Ya, ¿qué pasaba? Eso se hacía en talleres artesanales, y en esos talleres había un aprendiz y había un maestro, ya, todo el trabajo era artesanal. Por ejemplo, hablemos de un taller de zapatos, ya. En ese taller, ya, tanto el maestro y después el aprendiz aprendían, por ejemplo, a moldear la forma de los pies, a cortar el cuero, darle la forma, hacer cordones, ponerle los cordones, ponerle la suela, pegar la suela, en fin, todo lo que se necesita para hacer un zapato. Ya, eso era. Y bueno, por esos trabajos tenían ciertas regalías, ¿cachai? Algún beneficio, algún bono, no sé. Algo que les ayudara en su trabajo duro y arduo, porque por hacer unos zapatos podían estar un día completo. Un par de zapatos porque lo hacían todo, absolutamente todo para hacer uno de estos, ¿ya? ¿Y qué pasó, po? Entonces él no quería eso porque él decía, bueno, esto acaba con la libertad económica de las personas. Vaya uno a saber si se imaginaba que 100 años después iban a estar los empresarios explotando a la gente, y vaya a saber qué opinaba él de esa situación, ¿ya?
Porque aparte de eso, él decía que no debía haber ninguna cortapisa que interrumpiera la libertad económica de las personas, que no hubieran impuestos, que no hubieran aranceles, que no hubiese intervención del Estado en la economía. De eso se trataba. Bueno, y estos empresarios más o menos repetían lo mismo, a conveniencia propia, pero repetían lo mismo. Ya. Por eso se dijo. Pero ahora, bueno, una cosa antes que se me olvide. El trabajo del artesano no lo podemos comparar nunca con el trabajo de estos obreros que trabajan en la industria. ¿Por qué? Porque como les dije antes, los talleres artesanales, el aprendiz y el maestro hacían todo lo necesario para hacer, por ejemplo, un zapato. ¿Ya? El problema está en que en estas industrias nuevas, donde por ejemplo se hacían las cosas ya no solamente con herramientas manual y con tracción animal, se hacía todo con máquinas. El problema estaba en que había máquinas para hacer los zapatos. Y había una máquina que a lo mejor cortaba el cuero. Había otra máquina que hacía los cordones. Había otra máquina que le pegaba la suela a esta parte del zapato, etc. Y había una persona en una máquina, había otra persona en otra máquina, había otra persona en otra máquina. Entonces una persona solamente se dedicaba a cortar el cuero, había otra persona que solamente se dedicaba a pegar suela, había otra persona que le ponían los cordones al zapato y así sucesivamente. Entonces un solo obrero hacía una parte de todo el trabajo, la hacía innumerables veces, repetidas veces en un día, estaba todo el rato, no sé. Bueno, esto obviamente se mejora en el siglo XX cuando se crea la producción en serie. Totalmente, se mejora con la creación del Forte, el auto que creó Henry Ford, con el que se hizo millonario, y después tenemos todas las parodias de las películas de Chaplin sobre esta situación, donde vemos por ejemplo una cinta transportadora, donde andan por ejemplo, los gallos tienen que hacer una cuestión así, un martilleo, y están todo el rato, están todo el rato haciendo lo mismo. Entonces, por eso no se puede comparar, y por lo mismo, yo creo que los empresarios también decían, bueno, están todo el rato martillando unas cositas, una tras otra, eso no tiene mucho valor, por eso también les pagamos menos. Porque también una de las cosas que decía el liberalismo económico era que, bueno, para medir un salario tenía que ser por la confianza que tenía, por la instrucción que tenía. Bueno, eran 5 factores, pero me acuerdo de 2, y no me acuerdo de los otros 3, lamentablemente. Pero, bueno, los artesanos tenían una instrucción muy grande porque se sabían todo el trabajo de los zapatos. En cambio, estos obreros solamente sabían que tenían que estar pegando martillazos, pegar una cosa con otra y nada más. Y para eso no necesitabas un curso, no necesitabas capacitación, no necesitabas nada de nada. Podías ser hasta un analfabeto y podías hacerlo, y por eso también el sueldo que les pagaban también era inferior. Esto yo lo digo para que lo entiendan. Bueno, resulta que toda esta situación donde los obreros tenían malas condiciones de trabajo, o sea, al ser pobres y vivieron en la marginalidad, en el hacinamiento, en la pobreza, en la suciedad, en la insalubridad, bueno, por culpa de eso tuvieron que buscar alguna vía de escape a sus problemas, algo para desestresarse, algo para esparcirse. En sus casas no podían porque sus casas eran unas porquerías chicas, todas cochinas, que no tenían nada, no era un lugar de descanso. El lugar de descanso se terminó convirtiendo en la taberna, se terminó convirtiendo en el prostíbulo. Y la vía de escape fue obviamente el alcohol, fue obviamente fumar quién sabe qué. Bueno, en ese entonces todavía no existía como esa idea de que se fumaban drogas así como marihuana, cocaína. Inventando. En fin. Bueno, pero toda esa situación con el tiempo obviamente generó malestar en ese grupo de gente. Y ese malestar después coincidió con el planteamiento de filósofos de la época que planteaban ciertas teorías o ciertas ideas de lo que podría pasar si se sigue este camino. Y hubo 2 principales que les dio principalmente sustento a todos los obreros que después se organizaron, porque los obreros cuando tuvieron malestar dijeron, bueno, esto no nos quiere ayudar, organicémonos para que nos pesquen y hagamos todo lo necesario para tener mejores condiciones de vida y de trabajo. Y el sustento de esos movimientos fue encontrado por 2 grandes filósofos. Uno fue Mijaíl Bakunin, que es considerado el padre del anarquismo colectivista. Ya. A ver, Bakunin planteaba, primero que todo, ¿qué es anarquía? Ah, pero que soy tonto. Mira, primero que todo, estos planteamientos que voy a decir tienen que ver con el socialismo. ¿Y qué es el socialismo? Ya que tanto se ha hablado de mitos y leyendas de él hasta ahora. Bueno, el socialismo tiene que ver con la utopía de que todos somos iguales económicamente hablando. De ahí hay varios tipos de socialismos, que son varios caminos para llegar a cumplir esta utopía. El comunismo, el anarquismo,
el socialismo científico o marxismo, en fin, eso para que entiendan. Entonces, para que entiendan que el anarquismo, el comunismo, el marxismo son cosas diferentes. ¿Ya? Bueno, aquí Bakunin plantea el anarquismo colectivo. El anarquismo es un tipo de socialismo. ¿Ya? Ok, es un tipo de socialismo. ¿Qué planteaba él? Hay que acabar con el Estado. Con el Estado burgués. Este Estado burgués creado por la burguesía, teniendo como ejemplo la Revolución Francesa, los derechos del hombre y del ciudadano, en fin, podemos ver el proceso de Inglaterra. ¿Por qué? Porque si bien se hablaba de libertad, igualdad, fraternidad, de derechos civiles, derechos naturales del hombre, se aplicaban a una minoría, a una élite. Y era la élite que tenía el poder político y económico de la sociedad, no se aplicaba a todos los hombres por igual. Entonces Bakunin decía que había que acabar con este Estado para lograr que todos esos derechos fueran aplicados para todos. Pero esa revolución empezaba desde el individuo. El individuo tenía que estar consciente de esa situación y tenía que acabar con el Estado. Los individuos se tenían que agrupar en comunas. ¿Ya? Las comunas tenían que agruparse entre sí, crear una federación. Y las federaciones se juntaban entre federaciones y creaban confederaciones. De esta forma tenían que organizarse, y donde supuestamente todos los miembros de una comuna o de una federación eran exactamente iguales, no había supuestamente ninguna discriminación. Claro, iba a haber dirigentes, pero eso no significa necesariamente que iba a haber como una casta o un estamento superior que iba a dirigir todo. Eso era lo que planteaba Bakunin. Así de grandes rasgos, no, tampoco me voy a poner a decirlo completamente, porque no soy un experto en lo que él planteaba. Después, ese fue uno de los grandes filósofos. El otro fue Karl Marx. Karl Marx fue el creador del marxismo, que también se le conoce como socialismo científico, por ende es otro tipo de socialismo. Yeah. Lo que planteaba Marx era que el hombre iba a llegar al socialismo como un proceso natural, una vía, como el camino natural a seguir de la humanidad. O sea, era un proceso que iba tarde o temprano a desembocar hacia allá. ¿Por qué planteaba esto? Verán, Marx, para llegar a este planteamiento, hizo un estudio de la historia de la humanidad, de la historia, como estudió historia. La historia la estudió de la siguiente manera. Tuvo como foco las relaciones productivas. Las relaciones productivas tienen que ver con dos cosas. Con las personas que tienen todo lo necesario para producir: máquinas, talleres, equipos, dinero, insumos, etc. Esa es la gente que tiene todo lo necesario para producir, y la gente que tiene el trabajo para producir, la gente que ocupa las máquinas para crear zapatos, para crear esto, para hacer esto otro, en fin. ¿Y qué con la cuestión de los zapatos? Yeah. Entonces, estudió la historia así y dijo, bueno, la historia, si la vemos desde esta perspectiva, tiene diversas etapas de desarrollo. Está la etapa antigua, está la etapa feudal, está la etapa capitalista y después va a venir la etapa socialista. Ya. Si se fijan, esta es una manera muy estructural de ver la historia. Y el paso de una etapa a la otra fue un proceso en el cual esta etapa se fue desgastando completamente, primero porque apareció un nuevo grupo de la sociedad que intentó desplazar a quienes tenían el poder económico y político de la sociedad, ya lo desplazó hasta quedarse en su lugar, ya. Esa pelea por desplazar a alguien es todo el proceso del paso de una etapa a otra. Se los voy a explicar mejor. En la etapa feudal, decía, quienes tenían el poder económico, político, social, era principalmente la nobleza, los señores feudales, los condes, los duques, los marqueses, en fin, y el rey, que estaba completamente debilitado porque dependía de todos los demás. Ya. Principalmente ellos, claro, estaba también el clero, pero el clero siempre se deja como aparte aquí. Ya, porque ellos tenían tierras, las tierras para cultivar, las tierras para vivir, las tierras para que los ejércitos tengan sus regimientos, sus guarniciones, en fin.
¿ya? La tierra era lo más importante. Y en esa época apareció un grupito que antes no existía en esta estructura de la sociedad, que se llamaba, que eran los burgueses, la burguesía. Aparecieron justo con el surgimiento de la Guerra Santa de las Cruzadas, porque se reactivó el comercio en Europa, que se había apagado desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Entonces, este grupo se instala como de forma periférica en las ciudades. Con el tiempo empieza a quitarle poder económico y después poder político a la nobleza. Lentamente se lo va arrebatando. Y entre medio, claro, hubo antecedentes. Todo el proceso de Europa, la creación del Parlamento, el Acta de Tolerancia, la Declaración de Derechos, que hubo primero en Europa y después fue un antecedente de lo que fue la creación de derechos del hombre y ciudadano, la guerra de independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, todo eso. Y hubo un momento en que ya la burguesía le quitó el poder económico y político a los nobles, los dejaron afuera. Cuando eso pasó, la burguesía implantó su estructura política, que fue reflejada en todo este proceso que ya le acabo de decir, y la estructura económica que tiene que ver con el capitalismo puro, este capitalismo puro que se creó en esta época, ya principalmente en el siglo XIX. Este capitalismo teníamos a los empresarios como los que tenían las cosas necesarias para producir, y surgió los obreros, que se les terminó llamando proletariado. Proletariado, por si acaso, viene de prole, por si se lo habían preguntado. Proletariado. Este grupo de obreros fue la mano de obra que produjo. Estos tienen miserables condiciones de vida. ¿Ya? Al tener miserables condiciones de vida, lucharon para que ellos tuviesen mejores condiciones de vida y trabajo. No desplazar a los otros, esa es la diferencia. En esta etapa capitalista se iba a llegar a una etapa socialista porque los obreros iban a quitarle beneficios, riquezas y todo, principalmente riqueza, a los burgueses, a los empresarios, se los iba a quitar para vivir con lo que es justo y necesario para ellos. Y todo ese proceso iba a desencadenar en que no iban a existir diferencias económicas entre los burgueses y los proletariados. Ya no existiría diferencia económica, ya no iban a existir como grupos distintos y separados. Iban a ser todos iguales. Y así se iba a lograr la utopía del socialismo, según el marxismo planteado por Karl Marx. ¿Ya? Pero eso nunca pasó, bueno, porque él decía, bueno, los principales países donde esto se va a desarrollar va a ser los países más industrializados de la época que él escribía, hace 1870, y eran Inglaterra y Alemania. Y en ninguno de los dos pasó, porque en Inglaterra, como tienen siempre una especie de aire reformista para sus cosas, crearon todas las leyes sociales necesarias para que los obreros de a poco tuviesen mejores condiciones de vida y de trabajo. Y en Alemania pasó lo mismo, solamente que en los tiempos de Otto von Bismarck, solo que Bismarck fue algo así como un déspota ilustrado. Él lo hizo para mantenerlos calmados, tranquilos y todo, pero él era prácticamente un militar que estaba preocupado de otras cosas. Ya. Esos son los planteamientos más importantes, tanto lo que planteaba Bakunin como lo que planteaba Marx, los más importantes que estuvieron en esta época y que le dieron sustento y alimento a todos los movimientos obreros que se generaron casi a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Y todo este problema de las malas condiciones de vida, de trabajo del obrero y después los movimientos que se organizaron en base a estos filósofos y planteamientos, fue lo que se conoce con el nombre de la cuestión social, para que lo sepan. La mejor prueba de la forma en que los obreros se organizaron tiene que ver con la creación de la primera internacional, no puse el año, de los trabajadores. Aquí, bueno, hubo una división porque al final habían esta organización de obreros que se juntó para crear sus organizaciones, como se coordinaron para crear sus organizaciones y de ahí en adelante moverse para demandar lo que deseaban. Siempre tuvo una división, que habían algunos que apoyaban los planteamientos de Bakunin, del anarquismo colectivo, y otros que planteaban los planteamientos del marxismo. ¿Ya? Bueno, y claro, algunos hablaban de acabar con el Estado burgués y crear el federalismo colectivo, y había otros que decían, bueno, logremos el camino al socialismo.
Y para eso crearon partidos políticos obreros que defendían, que defendían la causa obrera. El primero de ellos en Europa fue el Partido Socialdemócrata en el año 1875. Y el segundo que se creó fue en España, que fue el Partido Socialista Obrero Español, el famoso PSOE, en el año 1879. Empezaron como partidos obreros, el día de hoy existen como unos partidos que defienden el capitalismo, pero bueno, eso ya es otro tema que no tiene nada que ver, pero se los digo por si a alguien le sorprende saberlo. Y bueno, a causa de esto, se supone que desde aquí es cuando se empieza a demonizar el socialismo, porque los empresarios decían, mis trabajadores ya no trabajan, están en huelga, quieren mejores condiciones, me piden cosas, están acabando con mi libertad, me piden parte de mis ganancias, que le invierta en ello. Entonces ahí obviamente eso no les convenía porque perdían parte de lo que iban ganando, obviamente. Y por eso demonizaron el socialismo, el anarquismo y todas esas cosas. Y desde esa época, desde mediados del siglo XIX en adelante, se empezó a hablar del socialismo como algo malito, algo horrible. Desde entonces. ¿Qué hizo la iglesia? Bueno, la iglesia durante el siglo XIX, en su afán de defender a los pobres y desvalidos, bueno, se anduvo en parte, hubo iniciativas que se preocuparon de las demandas de los obreros, apoyando con cosas de caridad, con organizaciones donde les daban instrucción, donde les acogían, los sacaban de la marginalidad, de la pobreza, en fin. Pero hubo todo un planteamiento por querer defenderlos. Incluso existieron todos los planteamientos a hacerlo al nivel político, dentro de la estructura política. Y eso desencadenó después lo que el Papa León XIII escribió en el año 1891, el famoso Rerum Novarum. El famoso Rerum Novarum que decía, bueno, hay que algunas leyes sociales que habían que ser necesarias para los obreros. Esto de la famosa exigencia de la jornada de 8 horas, de accidentes de riesgo, seguro de accidentes y previsión social, que bueno, eso no lo plantea la iglesia, pero estaba parte de todas las consignas que todo el mundo gritaba. Ajá. Y que no hubieran niños empleados para trabajar. Si había, no sé si eran mujeres, pero si había mujeres que no fueran tan miserables. O sea, entre ser una puta y ser una obrera en esta época, yo creo que era mejor ser una puta. Por último ganaba dinero. O sea, así de malo era. ¿Ya? Y también la iglesia fue cuando dijo, vamos a crear todos los partidos políticos para defender estos planteamientos y todas estas causas que vamos a llevar adelante. Y así es como nacen partidos después que se iban a conocer con el nombre de Democracia Cristiana. Y bueno, chiquillos, esto es todo lo que vamos a ver de la Revolución Industrial. Después vamos a pasar a otro tema, ¿ya? Acuérdense de suscribirse a mi canal, de darle like a mi página de Facebook. Y nada, cuídense que estén bien, nos vemos. Chao, cuídense, adiós.